acá y vamos a comentar sobre esto que está bien bueno. Le dije a ustedes que de la línea del 2171 faltaba lo que era el 1551 y el 28, el 82. Ok. Pero que tengo a alguien aquí que me quiere llamar y yo estoy ahorita con ustedes. Eh, so, vamos a ver qué es lo que nos falta aquí. Ya sabemos que el 28 para mañana lo tenemos. Y perfecto, el 28 lo tenemos mañana y es fecha. Ya sabemos que el 28 lo tenemos. ¿Por qué? Porque salió 51 o 15, ¿verdad? Ese 15 lo tenía mucha gente para el día de hoy. 15 tenían, no 51, 15, ¿ok? Lo tenía mucha gente para el día de hoy porque venía de la pirámide, ¿ok? Pero nosotros vamos a poner los resultados de la lotería y vamos a ver cómo nos tratan las decenas para mañana. Ok. Yo tenía los tres. Oye, Julio. Salió en loteca ese. Yo sé, Julio, que tú le caes atrás siempre a ellos. Julio nunca se pierde con eso. No jugué loteca. Está bien, no hay problema. No hay pedo. Siempre, siempre hay tiempo, señores. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo de más, créanme. Bingo 51. Felicidades, Iván. Ok, vamos a darle a ustedes, vamos a ver para mañana. Lo estoy poniendo aquí, quiero ver las decenas, cómo se manejó todo. Y vamos a empezar por acá. 5440. 2380, 53, 5101, 50. No se escucha, ¿cómo que no se escucha? ¿Cómo que no se escucha? Ustedes quieren que yo grite mucho. Bendiciones, no lo pude jugar. No hay problema, no hay problema si no lo pudiste jugar. No hay problema. El de mañana sí lo vas a jugar. Porque mañana tenemos ese 28. Mañana tenemos el 28. A menos que lo tiren ahora en New York. Nosotros no nos guiamos por la New York. Por lo menos yo. Miren. Mañana, el 28. Tengo 3 jugadas mañana. Perdón, 4 jugadas mañana. El 11, 81, 91 y 28. Ese 28 va a venir mañana, tranquila. Hipólito viene mañana ese 28. Porque ya llevan demasiado días, demasiado días que no tiran. Bueno, yo estoy derechito, Raúl, dice por ahí. Anoche 64, otra vez. Ok. Bueno. Señores, yo voy a decir una cosa. Tengan cuidado con lo que usted dice por aquí. Gracias, Raúl. Primera vez que me saco. Bendiciones a ti. Raúl, me sé toda tu secuencia. Son muy buenas. Me he sacado muchas veces con tu secuencia. Es todo lo que yo quiero, que se la aprendan. Y que no se dejen coger de bobo. No se dejen. Yo no enseño secuencia de otra gente. Yo no enseño método de otra gente. Todo lo que yo enseño es mío. ¿Ok? Todo lo que yo enseño es mío. Una cosa que yo siempre le digo a la gente que da número. A la gente que da número, yo le digo siempre, cuando me hablan, le digo, mira, nunca enseñe algo que no es tuyo. ¿Me entiendes? Tablas y cosas así. Si no es tuyo, no lo enseñe. Ahora, si tú lo hiciste, haz lo que tú quieras, porque te pertenece. Oye, mi estómago, ¿cómo está? Ay, mamá. Si es tuyo, haz lo que tú quieras con eso. Mira, mañana
jugada que le van a dar mañana, 87, van a ser jugadas que le van a dar mañana a ustedes. 02, creo que el 72 de momento se la dan mañana. El 08, pueden ser jugadas que le van a dar a mañana también a ustedes. Por ahí. Que son jugadas que están donde quiera se pueden conseguir esas jugadas, donde quiera. Saludos, Morena, saludos. Mañana le van a dar a ustedes, también le van a dar a ustedes mañana, el 76 se lo van a dar. Ese 76, bueno, ¿cuántas jugadas le van a dar? Mañana hay un montón de jugadas feísimas. Pero esto es lo que yo le voy a dar. Vamos al grano. Vamos al grano. 11, 81 y 91. Ahí está. Usted sabe que la fecha mañana es 28 y que 28 es lo último que falta de la secuencia que yo le acabo de decir. ¿Verdad que sí? No somos locos. Yo nunca veo tus números. Morena, te quiero, morena, te adoro. Morena, pero salva el canal para que tú lo puedas ver. Suscríbete. Suscríbete al canal para que tú lo puedas ver. Después de 15, 71. Después de 15, 82. Esta secuencia. Y esta secuencia ya me la van a copiar. Anyways, ya la copian, esta secuencia ya la copia todo el mundo. Se lo enseño a ustedes para que después no digan que yo no le enseño. Esta secuencia son 4 números. Se ponen al revés para usted poder ver si está pegando o no. Mire esta secuencia. 8 numeritos. Mire cuánto ha pegado en diciembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, perdón, 20. Ok, 20. Y hoy que pegó es 21. De 27 días pegó 21 días porque salió 51. Esta secuencia, que son 4 números y se pone al revés y al derecho para analizarla, nadie le enseñó esta vaina. Esto lo inventé yo gracias a que nosotros nos pusimos en el grupo a analizar un par de cositas. Y uno de los muchachos vino, pero agréguele el 28. Y le agregamos el 28 y vinimos, ¡pum! Y salió la secuencia. Ahí se la acabo de regalar. Esa secuencia ha pegado en diciembre de 27 días, 21 días. Es el tipo de cosas que yo enseño. En noviembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. De 30 días, 26 días en noviembre. Por eso es que a mí me gusta crear secuencias. Por eso yo analizo, ¿por qué se me para este chin de pelo que yo tengo ahí? Me gusta crear secuencias. A ver acá. Todo un desastre, todo un desastre. Voy a tener que cambiar el celular, hermano. Pero Raúl, a mí no hay, y no entiendo lo que me acaban de decir. A mí no hay que mandarme a dar like. Yo primero, lo que hago es primero que dar like. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Entonces, señores,
¿Usted quiere que yo le siga enseñando sobre secuencias? ¿Usted quiere que yo le siga enseñando también sobre secuencias? Mi secuencia personal, una secuencia bella, señores. Mi secuencia personal. 11. Esto es lo único que no me pueden quitar, estos ladronazos. 11/25/1978. Nació un niño que se llama Raúl Aragones. Yo añado mi cumpleaños 39 y 38 a esa secuencia. ¿Ok? Ya tengo 42. Tengo que probarlo con el 42 y con el 41. Pero siempre me funcionaba con el 39 y 38. Aún así, yo eliminaba el 11 porque el 11 lo tengo con otra secuencia. ¿Ok? Esto es solamente al derecho. Miren solamente al derecho. Solamente al derecho. Sin voltear al derecho en diciembre. Vamos a ver. Sin voltear al derecho en diciembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 de 26 días. ¿Ok? Un poquito menos del 50%. Ahora si lo volteo, no es necesario analizar todos los números en la lotería. Hay un musicón. Ah, bueno, donde tú estás hay música. Miren aquí, volteé los números y miren un solo día, los vecinos, miren un solo día, 5 números de la misma secuencia. Miren esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, no he puesto el día de hoy, no sé si hay algo el día de hoy, pero 19 de 31 días, 19 es por encima del 50%. Si usted logra manejar esta secuencia, usted pudiese sacarle beneficio. Ok, esa es mi secuencia personal. Le enseño otra. No sé si estoy enseñando demasiado. Que tú sabes cómo anda el vivo. Usted sabe cómo anda el pillo. Mi secuencia del 11. Esta es la secuencia del 11, señores. Ay, padre. Mi secuencia del 11. Mira aquí dónde está. Ay, padre. Mi secuencia del 11. Mira esta secuencia del 11. Qué linda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 de 31 días. Un poquito menos 50%. Está bueno. No está malo. Toda mi secuencia yo trato que esté por encima del 50%. Hay secuencias mías que están por encima de un 50%. Ahora, esa estupidez cuando una persona le dice a usted que un número va a salir un 100%, yo no sé cómo es que la gente saca, yo no sé cómo es que la gente se atreve a decir que las jugadas tienen un 99%, un 100% de salida, yo no sé cómo diablo la gente saca porcentaje. Pero hasta hoy día yo nada más sé sacar porcentaje de una sola manera. Y la gente te saca unos porcentajes, números de lotería, que tú te vas para atrás y tú dices, pero ¿y cómo es que esa gente, y qué fórmula de porcentaje que están utilizando? ¿Me entienden? Entonces tú le hablas a una persona, ¿ustedes oyeron eso? Entonces usted le habla a una persona que no sabe ni siquiera lo que quiere decir porcentaje y usted le dice que va a salir un 99%.
usted le está hablando a una persona que es ignorante, obviamente, y que va a creer en lo que usted le dice. Pero cuando usted me habla a mí de porcentaje, pues, tenemos que sentarnos a ver el libro, porque, ¿me entiende? Tenemos que sentarnos a ver el libro. Ya es diferente la cosa, muy diferente la cosa. Aquí yo les quise enseñar unas cuantas cositas para que ustedes lo vieran, ¿ok? Para eso quise hacer el video 81, 91 y 11 para mañana con el 28. Ya ustedes saben, eso es lo que estoy dando para mañana. Ni más ni menos. No se escucha, dicen. Esto está que se acabó. Esto se acabó. Increíble, mira, el 0-1. El 0-1 ha repetido en las últimas 5 jugadas. Ha repetido el 0-1 en los últimos 5 días. Los últimos 5 días ha repetido el 0-1. 4 veces ese malvado. 0-1 está burlado, señores. 0-1 está burlado. Bueno, déjame acomodarme. Yo estoy viendo una película aquí, así que muchas gracias a todos ustedes por su atención. Dios me lo bendiga a todos. 11 91 81. Mañana día 28. Fecha siempre de tu primera jugada. 28 es una jugada que estamos esperando que salga en premio. Basado en lo que acabo de explicarle. No que me lo inventé yo, es lo que yo le acabo de explicar. ¿Ok? Es basado en lo que yo acabo de explicar. Señor, por favor, ayúdame a juntar $10,000 nada más para ver si me pongo pelo de aquí a aquí. De aquí a aquí que yo me ponga pelo. De aquí a aquí que yo me ponga pelo. O una peluca. Me puedo dejar crecer la barba y peinármela para atrás, un moño. O la ceja, dejármela crecer y peinármela para atrás, hacerme un moño. Pero me va a quedar un partido entonces. Bueno. Quieren que yo cambie el celular, obligado. Es obligado que quieren que yo cambie el celular esta gente, hermano. Calentar el celular. ¿Usted ha visto eso? Hola, Rol, bendiciones. Tú no necesitas eso para ser hermoso. No, pero me gustaría. Ven acá. ¿No te gustaría a ti? A mí me gustaría verme con un poquito de pelo. Aunque la realidad es otra, papá. La realidad es que vamos para otro lado. Oye, la realidad es otra. Deben de aprender mucha gente que jugó lotería hoy. Debe de aprender mucha gente que jugó lotería hoy. Que no le pueden hacer caso a todo el mundo. Tengan cuidado. Si te quitas la barba y cabello, te verá mejor. Bueno. Vamos a ver. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque tengo ya muchas canas. Pero se me cuidan mucho, mi gente. Los quiero. Los quiero de verdad. Gracias por estar aquí. Miren cómo está esta. Dime. Y tu boca arriba ahí. ¿Qué le hiciste a la ballena? Mira la ballena como la tiene de lado allá. Una tipa que duerme cómoda, con almohada y todo, ¿eh? Para que usted sepa. No, quédate ahí. Quédate quieta. Tú estás muy quieta. ¿Para qué vienes para acá? Ay, Dios mío. Viene a suplicar. Dime. Dime, ven acá. De este lado no, ven de este otro lado. Bueno. Señores, se me cuidan mucho. Dios me lo bendiga a todos. No utilicen su fe para ponerle el número, porque siempre se van a llevar una desilusión. El diablo utiliza a mucha gente para jugar con usted.
Lo jugué ayer y hoy no, cónchale. Bueno, desde ayer venía yo hablando de ese número. No deje que las personas lo pongan a usted a poner su fe en otras personas. Dime del 02 y del 25. ¿Qué te puedo decir de 02 y 25? Ya se me va a acabar esto, espérate. $0.2 y 25 que lo están dando. 0.2 y 25 que son jugadas que la están dando donde quiera, que son jugadas que tú le encuentras hasta en website de lotería que la están dando. ¿Qué te puedo decir? Mucha gente dando ese 0.2 y 25 hoy. El 0.2 yo lo tengo. Por eso que yo llevo estadística. Y no es perfecta, pero trato de llevarla. Mire. El 0.2, señores. El 0.2. Duraron 35 días para tirarlo. Después repitió. Luego lleva 13 días que no sale el 0.2. Hoy ya es 14 días. ¿Ok? O sea que yo hasta que no veas, yo espero hasta que llegue a 35 para empezar a jugarlo. ¿Me entienden? Si sale antes, amén. Pero si no ha salido, yo espero tranquilo, lo espero en 35. Cuando llegue a 35, entonces lo juego 2 días seguidos y ya. Sin embromar tanto. ¿Por qué? Porque yo sigo el ritmo de los números. Mire el 06, por ejemplo, mire el 06. 06 viene y dura 39 días para salir. Y sale 2 veces. Luego se ausenta 5 días y sale, pero sabemos que cuando sale, ¿qué hace? Repite. Y ahí repitió. ¿Está viendo? Esto es bueno seguirlo. Cuando tienen así este tipo de... Por ejemplo, mira el 06, el 07, mira, 07. 07 duró 12 días para salir y salió. Se ausentó un día y después salió. Ya sabemos que dura un día o 12 días para salir. Si salió y se ausentó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar un día, ese día, y lo jugamos el otro día. Ahí está. No salió. Tenemos que esperar un día y jugarlo el segundo día. No salió. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que va a durar ¿cuántos días? 12 días. ¿Verdad? ¿Me están entendiendo? Mire 07. De nuevo explico. 07. Salió, después de 12 días, viene y pega. Se ausenta un día y pega. Entonces sabemos que dura o 12 días o un día. Aquí se ausenta un día y sabemos que dura 12 días o un día, ¿verdad? Lo que quiere decir que tocaba al otro día. Ahí pegó. Un solo número directo. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que se puede ausentar un día, esperamos un día y después lo jugamos al otro día y no salió. ¿Qué pasa con eso? Que sabemos que se ausenta un día y pega, y si no pega tenemos que durar 12 días sin jugarlo. Entonces venimos y aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días, salió en el número 12 y también repitió en el 13. Ahora sabemos que repite cuando sale. ¿Y qué sabíamos? Que sale, podemos esperar un día y jugarlo. Descansó un día, pegó. Descansó un día, pegó. Y aquí se ausentó. Tenemos que esperar ahí 12 días para el 07. ¿Ok? Con este caso que fueron 11. ¿Ya vieron cómo es? ¿Ustedes les gustaría que yo ponga esto en el website para que ustedes lo descarguen? 25, vamos a ver el 25. Yo sigo el ritmo de las jugadas, señores. Yo sigo el ritmo de los números. Miren, 25. Aquí no puedo ver la última vez que pegó, así que tengo que seguir leyendo. Duró 12 días y pegó y repitió. O sea que dura 12 días, pega y repite. ¿Ok? Tienen que recordar esto.
Duró 12 días, pega y repite. Y ahorita 25 lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoy es día 11. O sea que mañana y pasado mañana, ese 25, yo debería de jugarlo. ¿Ok? A menos que aquí hubiese sido más, más largo el tiempo que no puedo ver acá. ¿Ok? Esto es estadística, señores, simple estadística. Y esto lo puede hacer cualquiera en su casa. Esto lo puede hacer cualquiera en su casa. En una computadora o a mano, a lápiz, como usted quiera, lo puede hacer. Yo lo hago en este programa. Mucha gente me ha pedido que este programa yo le ayude con él. Yo no ayudo a nadie con esto, lo siento. 95. Antes que nada, yo puse la jugada de hoy. Vamos a ver. Sí, yo puse la jugada de hoy ya. ¿Ok? So, yo puse la jugada de hoy. Muchas gracias. Ustedes saben más que yo. 95 estaba viendo, mira. Alguien me estaba hablando para una lotería de Texas. 95, mira. ¿Ok? 95. 95 duró 14 días, 13 días y pegó. Lo que quiere decir que tengo que esperar 13 días antes de jugar. Eso pasa 1, 2, 3, 4, 5. Dura 5 días y pega. ¿Ok? Duró 5 días y pegó. Entonces ya cambió. Tengo que recordar que dura o 13 días o que dura 5 días para pegar. Entonces tengo que esperar 1, 2 y 3. Yo estaba esperando para jugarlo a los 5 días, pero salió al tercer día. 1, 2, 3 y salió. So, mañana es 3, lo que quiere decir que mañana yo juego 95. ¿Ok? 1, 2, falta 3 mañana. Lo que quiere decir que mañana yo juego 95. Si no cae mañana, entonces tengo que darle 2 días más para jugarlo al 5, que viene siendo este. ¿Ok? Es el ritmo, llevar el ritmo, llevar el ritmo. Si usted le lleva el ritmo a un número, de momento usted puede agarrar un buen premio. Ahora, esto no te garantiza que va a salir en primera. Ok. Esto no te garantiza la lotería tampoco. Estas son las 5 loterías locales. 67. 67. Duró 25 días y pegó. O sea que tengo que esperar 25 días porque no tengo más datos. ¿Ok? Si yo me pongo a escribirlo todos los meses, de momento sí tengo los datos, pero aquí se pierden los datos a medida que van pasando los días. Duró 12 días, la mitad casi duró y salió. Luego se ausentó 3 días y salió. Aquí se pasó los 3 días. Estaba supuesto a caer hoy. Se pasó los 3 días, lo que quiere decir que tengo que esperar a los 12 días. ¿Ok? Quiere decir que tengo que esperar a los 12 días para jugarlo. Y me olvido de él, aunque salga en primera. Pero a los 12 días entonces yo vengo y lo juego. El día 13 juego. ¿Ok? Yo tengo diferentes loterías. Tengo Powerball. Tengo Lotería Real, sola. Pero es más difícil porque son 3 números nada más. Mucho más difícil, mucho más difícil. Mucho más difícil porque son 3 números nada más. ¿Cómo tú puedes ver decenas cuando solamente tiene 3 números? Es difícil. ¿Ok? Es difícil, pero hay algo que yo estuve analizando de la Lotería Real. Hubo algo que sí analicé. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener eso? Que si yo agarro una jugada, por ejemplo, aquí tengo jugadas que han salido 3 veces
En palé tengo 6. Jugadas que han salido 2 veces en palé, tengo 88. ¿Ok? Y aquí tengo las jugadas. No puedo mostrarla toda. ¿Ok? Y esto es de la real. Estos son palés reales y también tengo tripletas. Tengo tripletas que han salido en la real por lo menos 2 veces, 9 de ellas. Aquí está la lista de tripletas. ¿Ok? No puedo mostrar. Que han salido por lo menos 2 veces en la real. Son una lista de 9 tripletas. Jugarle 90 pesos en la real a esas tripletas todos los días. Si han salido 2 veces, un día de estos que viene a ver y salen. ¿Cuántos son 90 pesos? 10 pesos a cada tripleta. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son cada tripleta? Cada tripleta a 10 pesos. ¿Cuántos son? Me dicen cuántos son. 20,000 pesos nada más. Ah, por peso. Ok. Si cada tripleta, yo juego 9 tripletas, es un dineral. Al mes son 3,000 pesos. Pero si pego, ¿verdad? Son 3,000 pesos al mes. Son 90 por día. Por un peso jugado 20,000. Son cosas para analizarlo. Porque si tú inviertes, digamos que tú invertiste $200 y tú juegas 10 pesos en una tripleta todos los días y te ganaste 200,000 y solamente invertiste $200 en 2 meses, tú estás gastando menos de lo que gasta todo el mundo. Y puedes de momento agarrar algo. Esto es 9 tripletas que han salido en la real. Esto es solamente la real. Y tengo aquí la real, la gana más. En la gana más, mire, esto es de la gana más. Esto es de la gana más. Estos son estadísticas de la gana más solamente. Mire, de la gana más hay más todavía, hay más combinaciones. Palés, 5 palés que ha salido, un palé que ha salido 5 veces en la gana más. Tengo 2 palés que han salido 5 veces en la gana más. Uno que ha salido 4, 7 que han salido 3 veces, esto es gana más solamente. Y 72 palés que han salido por lo menos 2 veces. O sea que la lógica me dice que de estos palés que están aquí se van a ir moviendo hacia arriba durante este año. ¿Ok? Pero es mejor jugar la tripleta. ¿Cuántas tripletas hay? Mire, de la tripleta tenemos... Espérate. De la tripleta tenemos 7. Tenemos menos tripletas que en la real. Hay 7 tripletas que han pegado por lo menos 2 veces. ¿Ok? Loteca. Aquí es que todos los ojos a la gente empiecen a darle vuelta a los ojos. Mira, 62 palés, 6 palés y un palé que ha pegado 4 veces, otro que ha pegado 3 veces. Y estos son los números exactos que han pegado. ¿Ok? Me voy a poner para esto, señores. Tripletas, 9 tripletas. ¿Ok? 9 tripletas que han pegado 2 veces. En loteca también. Quiniela palé. Quiniela palé.
Menos todavía. 49 palés solamente, 5 palés aquí solamente. Y tripleta, hay mucho menos que lo otro. Solamente 6 tripletas que han pegado 2 veces en quiniela palé. O sea que es más difícil pegar, parece una tripleta ahí. Y la nacional, palés, 91 palés y 6 palés que han pegado 3 veces y estos 91 han pegado 2 veces. Y 7 tripletas solamente. Ok, solamente 7 tripletas. Ahora, si yo lo pongo todo junto, es increíble, ¿verdad? Nieves dice, me he sacado palé y super palé, pero no tripleta, es difícil. Miren, en todo junto yo tengo un total de las 5 loterías dominicanas, 849 palés que han pegado 2 veces. 352 palés que han pegado 3 veces. 125 palés que han pegado 4 veces. 139 palés que han pegado 5 veces. Y así sucesivamente. Un palé que ha pegado 9 veces. ¿Cuál será ese? Ay, 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 ay. Este ha pegado 8 veces. Son 3 que han pegado 8 veces. Bueno, vamos a ponernos para lo de nosotros. Yo sé, mi amor, yo sé. Inclusive podemos, déjame hacer un cambio aquí. Yo quiero ver los últimos 10 sorteos. Los últimos 10 sorteos. En los últimos 10 sorteos, mire, estos son los últimos 10 sorteos. Los últimos 10 sorteos. 4 que han pegado 4 veces. 8 que han pegado 3 veces. Los últimos 10 sorteos. Y estos son 151 que han pegado 2 veces. En los últimos 10 sorteos. Solo lo que vamos a hacer es que de aquí tienen que ir subiendo palé para acá arriba, ¿me entienden? De aquí van subiendo para acá. Tripleta, vamos a ver. 578. Ya aquí no aplica lo que son las tripletas. ¿Por qué no aplica lo que son las tripletas? Porque yo estoy viendo cálculos de todas las loterías juntas. Aquí eso no aplica ya. Y tampoco en los palés, discúlpenme. Porque estamos viendo todas las loterías, discúlpenme, todas las loterías al mismo tiempo. ¿Ok? No aplica. Ahora, si es una lotería específica, ahí sí aplica. Por ejemplo, aquí que es lotería específica, ahí sí aplica. Ahí yo ven, saco palé, saco tripleta, y ahí me está dando ya específicamente 6 palés que han pegado 3 veces en lotería específica. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo vaya a darle un palé a ustedes, yo voy a venir a ver ese palé, voy a ver la jugada. Por ejemplo, 28, vamos a ponerlo bien fácil. 28. El 28, vamos a buscarle 28. De los palés que han pegado 2 veces, 28. De los números que yo estoy dando para mañana. 28, mira, ahí está. 28, 32 y 28, 42. Esos palés. ¿Ya? 28, 32 y 28, 42. Para la Real. Han salido 2 veces esos palos.
Entonces mi número es el 28, estoy dando el 28 y le estoy dando el 32 y el 42 porque han salido en 2 ocasiones en palé. Ojalá sea mañana el día que salga de nuevo una tercera vez. Ok. Ahora déjame mover esto porque yo lo había movido. Espérense. No, esto yo lo puse mal aquí. Espérense. Espérense. Espérate ahí. Ah, que yo lo tengo aquí para... Ok, ya vi. Ya vi cómo que lo tengo. Espérense. 320. Con razón. Es que lo tengo aquí específico para una lotería. En la real, las jugadas me duran hasta 320 días para salir una jugada en la real. Increíble, ¿eh? Un número dura hasta 320 días para salir en la real. Entonces, con 28, vamos a ver de nuevo ahora. Con 28 dije 32 y 42, ¿ok? Con 28. Con 82, el 88. Ha salido 2 veces en la real. Una recomendación para la New York. No tengo datos de New York, porque imagínate que son tantas loterías. Yo solamente agarré las 5 principales. Solo agarré las 5 principales. Ahora, yo tengo decenas de loterías aquí. ¿Ok? Tengo decenas de loterías aquí. Por ejemplo, yo te puedo agarrar... Bueno, déjame ver. Es que si muevo, cambio la lotería, entonces voy a perder las loterías que tengo ya puestas aquí. No voy a hacer eso. Ahora, loterías que voy a estar trabajando, voy a buscar loterías que paguen bien, pero que no requieran tantos números para jugarse, ¿ok? Voy a buscar en loterías en New Jersey, la lotería de Florida, que ya los muchachos me hablaron de ella, que lo que quieren es Pick Tree. Por ejemplo, mira el Pick Tree. Les voy a enseñar el Pick Tree de Florida, que me estuvieron pidiendo los muchachos, ya se lo tengo. Yo tengo un grupo que le vamos a estar pasando el Pick Tree de Florida. No tengo grupos pagos. Esto fue algo que yo hice con unas cuantas gente que siempre están conmigo y como siempre están conmigo, pues yo metí 2 o 3 gente ahí. No me están pagando nada, yo no le he exigido nada, ni le voy a exigir nada, no tengo en mente eso. Ahora le dije, mira, yo le voy a dar unos numeritos por unos cuantos días. Yo tengo lotería de todos los estados. Tengo lotería de todos los estados, de Florida, Georgia. Tengo loterías de otros países también. Tengo loterías de México. Estas son las loterías de México que tengo. Canadá, Germany. Tengo de España. De España estas son las loterías que tengo. Ok. Y así sucesivamente, ya usted sabe. Ok. Entonces, la lotería, estas son las loterías que yo tengo de lo que viene siendo Florida y la gente lo que quiere es Pick Tree. Ahorita todo el mundo empieza a agarrarme la seña. Entonces, ya tú sabes, esto es de Pick Tree y se lo manejo por estadística. Vamos a cargarlo para que usted lo vea. Vamos a cargarlo para que usted vea. Antes de cargarlo, eh, antes de cargarlo, quiero que usted vea una cosita. Yo pruebo y pruebo cosas, yo pruebo un montón de cosas. Espero que todo el mundo comparta este video, por favor, compartan este video. Mi gente de Florida, comparte este video, please. Lo estoy buscando para que ustedes vean algo. Deme un segundito.
que cada vez que me salgo de aquí tengo que mover algo. La gente piensa que es fácil. Ay, sí, bajo un programa y ya, está bien, dale, papá. Miren, entonces, solamente tengo resultados hasta el día 23. ¿Ok? Solamente tengo resultados hasta el día 23. Mi amor, estoy haciendo un live, baby, ¿ok? Solamente hasta el día 23 tengo resultados. So, vamos a cerrarlo y vamos a cargar los resultados. Ay, mamá, iba yo a... Ay, uno cuando está haciendo la cosa al revés, olvídate. Cuando tú estás haciendo la cosa al revés, ni que te bauticen. Teníamos que seleccionar los números primero. Para que ustedes vean una idea de cómo yo saco números para Florida. Y de ahí ya me la copia a todo el mundo. Ok, aquí tenemos Florida de nuevo. Ok, so yo voy a venir y vamos a sacar, según la estadística, estas son estadísticas del número 1, el 2, el 3, cuántas veces han salido, bla, 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 bla. Cuáles son los números que están fríos, ¿verdad? So, yo vengo y voy a sacar una estadística y lo voy a sacar de esta manera. Yo puedo agarrar 4 números y combinarlo en 4 tickets que me garantice que si salen 3 de esos 4 números, yo voy a tener 3 tickets ganadores. ¿Ok? O yo puedo coger 5 números que me den 10 tickets que me garantice que si salen 3 de esos 10 números, 3 de esos 5 números, voy a tener 3 números garantizados. Esto en bots. ¿Qué pasó con el 28 y el 32? Me fui para la real 28, 42 y 28, 32, correcto. ¿Ok? Y aquí es stray. ¿Ok? Aquí es stray, que es como todo el mundo quiere sacarlo. Stray. ¿Ok? So, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar. Aquí te da 24 tickets. Aquí te da demasiado tickets, ¿verdad? So, 3 números, un ticket stray. En vez de eso, yo voy a agarrar 4 números, 4 tickets que sean bots. ¿Ok? Y mira qué fácil, yo lo hago y ya yo saqué mi jugada. Esta es mi jugada. ¿Ok? 1, 2, 3, 7. Esa es mi jugada. 127, 137, 237 y 123. Si tres números de estos salen, me garantiza un ticket con un premio de 3 números. So, yo lo que hago es que guardo mi jugada y pongo aquí 12, 23. ¿Ok? Mi jugada del 12, 23. ¿Ok? Ahora mi ticket ya está guardado. ¿Ok? Ya mi ticket está guardado del 12, 23. Ahora yo voy a cerrar esto. Yo voy a cerrar eso. Ustedes vieron que yo solamente tenía jugada hasta el día 23. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cargar las jugadas. Estoy cargando todas las jugadas. Toma un segundito. Estoy cargando todas las jugadas hasta el día de hoy. Y se están cargando las jugadas. Ok, ya se cargaron. Entonces yo vengo, abro mi programa. Simple, sencillo. Voy a buscar mi lotería. Loteca, gana más, quiniela palé. Estoy viendo aquí. Nacional. Me faltó aquí la real, mano. Ok, so. Todavía los resultados de hoy no están. Están los de ayer, ok. Todavía los de hoy no están. Entonces yo lo que vengo es a chequear mis tickets. Mira qué chévere con esto. Yo vengo y voy a chequear mi ticket. A ver si tengo
un ticket ganador. Vengo y abro y busco mi ticket acá. ¿Dónde está mi ticket? 1223. Míralo ahí. Ese es mi ticket. Vengo y lo abro. ¿Ok? Y aquí me busca todos los sorteos. Recuerden que era del día 23 en adelante. ¿Ok? So del día 23 en adelante voy a analizar y me dice que tengo un ticket que machó un número. Perdón, tengo 0 match de 1. ¿Ok? Pero tengo 3 tickets que por lo menos tuve un número. ¿Están viendo? 3 tickets que por lo menos tuve un número. Eso fue en el día 23. El día 24, este ticket tuvo 2 números, un ticket con 2 números, 2 tickets con 2 números, ¿ok? El día 25, acuérdense que yo empecé a jugar el día 23, el mismo ticket todos los días, ¿ok? Aquí tuve 0 tickets ganadores y aquí 0 tickets ganadores, ¿ok? So, esa es una manera en la que yo puedo sacar tickets, ¿ok? El mismo día, perdón, al otro día tuve 2 tickets que tenían 2 números. Eso no paga gran cosa. Alright, pero es para que tengan una idea. De cómo se puede sacar jugadas para Florida con esto. Eso es para ustedes los americanos. Yo soy dominicano y nacionalizado, claro, naturalizado aquí, pero soy dominicano. Ok, so nada, voy a terminar el video, ya ustedes saben, para mañana, 9-1. Yo lo voy a poner, en la miniatura se lo voy a poner. El que quiera entrar al video entra, el que quiera compartir entra, pero lo que quiero es darle información para que lo utilicen, ¿ok? Y no dejen que la gente lo utilice a ustedes. Es aplatanado. Ay, no sean tan malos. Señores, bueno, con eso terminamos. Le voy a poner aquí, acá arriba en la miniatura, le pongo la jugada también para que la puedan ver, le tiran una foto, lo que sea. Muy importante, si quieres participar en la tarjeta de Amazon, suscríbete al canal, ¿ok? Bye bye.